Pero Felipe no se desanima y como son amigos, no da más explicaciones, sino dice, ven y lo verás. Va y su primer encuentro con Jesús es el momento de su vocación. Lo que aparentemente es una casualidad, en los planes de Dios estaba largamente preparado. Para Jesús, Natanael no es un desconocido. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿De qué higuera? Quizá era un lugar preferido de Natanael a donde solía dirigirse cuando quería descansar, pensar, estar solo, aunque siempre bajo la amorosa mirada de Dios, como todos los hombres en todo momento. Pero para darse cuenta de este amor infinito de Dios a cada uno, para ser consciente de que está a mi puerta y llama, necesito una voz externa, un amigo, un Felipe que me diga, ven y verás. Alguien que me lleve al camino que San José María describe así: buscar a Cristo, encontrar a Cristo, amar a Cristo. En cuanto a nosotros, debemos conducir a la gente hasta Jesús. Que así sea, que Santa María siempre Virgen nos ayude. Hermanos, oremos a Dios que ha querido edificar su iglesia sobre la fe firme de los apóstoles y por intercesión de San Bartolomé, digamos, te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia del nuevo milenio viva la fe que ha recibido en toda su pureza y la transmita con fidelidad, entrega y compromiso. Oremos al Señor. Para que el mensaje del Evangelio arraigue en el corazón de todos los hombres y los transforme según la medida del amor de Dios. Oremos al Señor. Para que los religiosos confiesen con sus vidas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que sean muchos los que lo sigan. Oremos al Señor. Para que los que tienen poder de decisión en la marcha de nuestra sociedad no ahorren esfuerzos por hacerla cada vez más justa, fraterna y solidaria. Oremos al Señor. Para que los cristianos que son perseguidos a causa de su adhesión a Jesucristo, por la intercesión de San Bartolomé, experimenten firmeza, ilusión y alegría serena. Oremos al Señor. Para que todos nosotros en nuestra vida cotidiana vivamos como Jesús, haciendo el bien, amando a todos y sembrando paz. Oremos al Señor. Oh Dios, que con tu poder confirmas el testimonio de aquellos que eliges para que anuncien el Evangelio, escucha nuestras súplicas, llénanos de la sabiduría de tu Espíritu y haz que permanezcamos fieles a ti hasta que vengas a buscarnos en tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Ahora te presentamos y será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Ahora te presentamos y será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar la fiesta del apóstol San Bartolomé, te pedimos, Señor, que alcancemos por su intercesión tus auxilios, ya que en su honor te ofrecemos este sacrificio de alabanza por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque has querido que tu iglesia tenga por fundamento a los apóstoles, para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la acción de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y carne de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevará a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposa de José, los apóstoles cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra. Concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos, daos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. En la fiesta de tu apóstol San Bartolomé, hemos recibido, Señor, la prenda de la eterna salvación. Te pedimos que sea para nosotros auxilio para la vida presente y la futura, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.